Bueno, vamos a hablar rápidamente sobre pancreatitis aguda. La pancreatitis aguda es la afección gastrointestinal más común que requiere ingreso hospitalario. En esta revisión vamos a resumir la mejor evidencia disponible orientada al paciente para el diagnóstico y el tratamiento. La incidencia es de aproximadamente de 5 a 80 casos por 100.000 personas al año. Entre los años 2001 y 2014, las hospitalizaciones y los costos relacionados con la pancreatitis aguda aumentaron constantemente, probablemente debido al aumento de la prevalencia de la obesidad, el envejecimiento de la población y los trastornos relacionados con los cálculos biliares. Dentro de la epidemiología podemos encontrar causas comunes, como la coledocolitiasis entre el 38 y el 70%, un consumo crónico de alcohol en 25 a 41%, hipertrigliceridemia en 10%, la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica en un 4%, que tenga un carcinoma ductal pancreático de 1 al 4% y el uso de medicamentos menor al 2%, como los aminosalicilatos, los anticonvulsivos, antimicrobianos, terapia hormonal, anticoncepción oral, diuréticos de asa, antiinflamatorios no esteroideos, opiáceos, inhibidores de la transcriptasa inversa y los esteroides. Pero también podemos encontrar causas menos comunes, como la anomalía del páncreas, ya sea un páncreas anular, páncreas diviso, disfunción del esfínter de Oddi, trastornos inmunes, trastornos genéticos, la hipercalcemia por exceso de suplemento de vitamina D, hiperparatiroidismo, nutrición parenteral total, así como las infecciones virales, bacterianas, fúngicas o parasitarias, secundarias a procedimientos quirúrgicos y trauma, toxinas por mordedura de escorpiones o serpientes y anomalías vasculares como la isquemia y la vasculitis. Se diagnostica con base en la clasificación de Atlanta revisada, que incluye la presencia de al menos dos de los siguientes criterios: dolor en la parte superior del abdomen, nivel de amilasa o alipasa en suero más de 3 veces el límite superior de lo normal dependiendo el laboratorio de referencia, o que hayan hallazgos de imágenes característicos de pancreatitis. El diagnóstico diferencial es un diferencial bastante amplio que incluye infarto agudo al miocardio, disección aórtica, apendicitis, colangitis, colecistitis, que haya una colelitiasis con coledocolitiasis, cetoacidosis diabética, obstrucción de la salida gástrica, que haya una gastroenteritis, gastroparesia, hepatitis, infarto o isquemia intestinal, cáncer de páncreas, enfermedad ulceropéptica, obstrucción de intestino delgado o que haya un acceso tubo-ovárico. Dentro de los signos y síntomas, debe sospecharse en pacientes con inicio súbito de dolor en el cuadrante superior izquierdo o dolor abdominal epigástrico, aunque a veces es indoloro. El dolor a menudo se irradia a la espalda, empeora al comer o beber y se asocia con náuseas y vómitos. Los hallazgos en el examen físico pueden incluir sensibilidad a la palpación de la parte superior del abdomen, disminución de los ruidos intestinales, fiebre, taquicardia, hipotensión o ictericia. En general, la historia clínica y el examen físico tienen una precisión moderada cuando los hallazgos son anormales y tienen una razón de probabilidad positiva de 3.2, pero pueden tener una razón de probabilidad negativa de 0.8 cuando se encuentra un examen físico normal. La equimosis alrededor del ombligo, como el signo de Cullen, o en el flanco, como el signo de Gray-Turner, están presentes solo en el 3% de los pacientes con pancreatitis aguda. Y también esto puede ocurrir en otras enfermedades. Por lo tanto, la importancia diagnóstica de estos hallazgos es muy baja. Dentro de las pruebas diagnósticas, la medición de la lipasa sérica debe ser la prueba inicial ante la sospecha de pancreatitis aguda, aunque no están indicadas las mediciones seriadas de la misma. Los niveles de amilasa y lipasa aumentan rápidamente en la pancreatitis, pero la amilasa sérica se normaliza más rápidamente. La elevación de la amilasa y la lipasa, que es más de 3 veces el límite superior de lo normal, sugieren una pancreatitis aguda. Un nivel de tripsinógeno 2 en orina de más de 50 nanogramos mililitro en una prueba de tira reactiva también puede sugerir pancreatitis, pero estas pruebas no están tan disponibles como las pruebas de amilasa sérica. La evaluación de laboratorio también debe incluir un panel metabólico integral, hemograma completo, niveles de triglicéridos para ayudar en el diagnóstico
y la evaluación de la gravedad. Un nivel de aspartato aminotransferasa de más de 60 y un nivel de fosfatasa alcalina de más de 12 son útiles en el diagnóstico de una pancreatitis biliar aguda, con un valor predictivo positivo del 90 al 81% respectivamente. No se requieren de imágenes para el diagnóstico de pancreatitis aguda, aunque la tomografía puede ser útil para evaluar la gravedad o en los casos de incertidumbre diagnóstica o en fracaso de tratamiento conservador o que el paciente haya tenido un deterioro clínico. La ecografía es útil en pacientes con sospecha de pancreatitis biliar aguda. Sin embargo, la sensibilidad para la detección de cálculos es solo del 67 al 78%. La sensibilidad de la ecografía para la coledocolitiasis está entre el 50 y el 80%. Ahora, la ultrasonografía endoscópica es más precisa para la coledocolitiasis, con una sensibilidad de más del 90%, pero es más invasiva. La colangiopancreatografía por resonancia magnética se recomienda cuando existe la preocupación de pancreatitis biliar aguda y el conducto biliar común no se visualiza adecuadamente o parece normal en la ecografía. Esta resonancia tiene una sensibilidad similar a la ultrasonografía endoscópica para la detección de cálculos en el conducto biliar común de 6 milímetros o más. Dentro de la evaluación de la gravedad, el objetivo es estadificar el riesgo e identificar a los pacientes con pancreatitis aguda que tienen riesgo de enfermedad grave, dentro de los cuales tenemos los criterios de Ransom que se hacen al ingreso del paciente, que incluyen la edad mayor de 55 años, una leucocitosis por encima de 16.000, glicemia por encima de 200, LDH mayor a 350 y una transaminasa por encima de 250. Esta evaluación se hace a las 48 horas, ya incluyendo el hematocrito que haya caído más del 10%, el BUN que se haya incrementado más de 5 miligramos sobre decilitro a pesar de la reanimación hídrica, que el calcio del suero esté por debajo de 8, la PO2 por encima de 60, un déficit de base mayor de 4 o que haya un secuestro de líquido mayor de 6.000. La presencia de 1 a 3 criterios de esto representa una pancreatitis leve. Y la mortalidad aumenta de forma significativa con 4 o más criterios. También tenemos el Apache 2, que va a clasificar la pancreatitis entre leve y severa con un punto de corte de 7. Y esta incluye la frecuencia cardíaca, la tensión arterial media, la temperatura rectal y si la va a tomar de forma axilar tiene que subirle 0.5 grados centígrados, frecuencia respiratoria, la escala de Glasgow y la oxigenación. También tenemos el BISAT, que incluye el BUN, que debe ser por encima de 25 miligramos sobre decilitro, disminución de Glasgow, que haya presencia de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, una edad por encima de 60 o que haya un derrame pleural. De 0 a 2 puntos la mortalidad es baja y de 3 a 5 puntos la mortalidad es alta. Y por último, el índice tomográfico, que incluye la parte de la necrosis pancreática o los cambios tomográficos característicos de pancreatitis. Un estudio en 2009 encontró que la presencia de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica en el día 1 de la admisión tenía una alta sensibilidad para predecir enfermedad grave, entre el 85 y 100%. Por el contrario, si no hay un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, había un valor predictivo negativo de alrededor del 98 al 100% para la enfermedad grave. Con base en evidencia moderada, la guía de la Asociación Internacional de Pancreatología, Asociación Pancreática Estadounidense, en el 2013 respaldaron el uso de criterios del CIRS para predecir la gravedad de la pancreatitis aguda dentro de las primeras 48 horas de ingreso y para monitorear la respuesta a la terapia. Dentro del tratamiento, el tratamiento médico de la pancreatitis incluye la reanimación con líquidos, el control del dolor y la alimentación enteral temprana. Siempre se debe considerar la solución de Ringer sobre la solución salina normal para la reanimación inicial con líquidos en pacientes sin hipercalcemia. Una revisión sistemática y un metaanálisis de 5 estudios con 428 pacientes en total de 2018 mostraron que los que recibieron lactato de Ringer tenían probabilidades significativas más bajas de un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica
a las 24 horas en comparación con los que recibieron solución salina. También se observó una probabilidad numérica menor en mortalidad con la solución del lactato de Rincher en comparación con la solución salina, pero esto no fue estadísticamente significativo. Un metaanálisis de 2020 con 11 estudios con 2.626 pacientes no encontró diferencia en la mortalidad entre la estrategia de reanimación con líquidos más o menos rápida, pero se observaron tasas más altas de lesión renal e insuficiencia respiratoria con la estrategia de aplicar líquidos muy rápido. Las pautas actuales sugieren la reanimación con líquidos dirigida por objetivos con una tasa inicial de 5 a 10 mililitros por kilo hora. Los objetivos incluyen una frecuencia cardíaca inferior a 120 latidos por minuto, una presión arterial media entre 65 y 85, que la diuresis sea superior a 0.5 a 1 mililitro por kilo por hora y un hematocrito que va entre 35 y 44%. Los analgésicos no opiáceos, o sea, los antiinflamatorios no esteroideos, son razonables para usar inicialmente en pacientes apropiados sin un mayor riesgo de complicaciones en comparación con los analgésicos opioides. Si el control del dolor es inadecuado, se recomiendan los opioides enterales o parenterales. Una revisión de Cochrane del 2010 y un metaanálisis del 2018 mostraron que la alimentación enteral se asoció con una reducción en la mortalidad, en la disminución de la falla multiorgánica, infecciones y otras complicaciones en comparación con la nutrición parenteral. La alimentación enteral también se asoció con una hospitalización más breve. La alimentación enteral temprana debe iniciarse según se tolere al ingreso y se recomienda sobre la restricción de la ingesta oral. Si no se tolera la alimentación oral, se debe intentar la alimentación con sonda nasogástrica o nasoyeyunal antes de pensar en una nutrición parenteral. Los resultados son similares entre la alimentación nasogástrica y nasoyeyunal. Los antibióticos profilácticos no se recomiendan para pacientes con pancreatitis severa prevista o que tengan una necrosis pancreática. Los antibióticos están indicados solo para la necrosis pancreática infectada, diagnosticada ya sea por imagen, o sea que tenga un hallazgo enfisematoso, o diagnosticada por clínica, o sea que el paciente tenga fiebre, bacteremia o que haya tenido un deterioro clínico. Los antibióticos recomendados son de amplio espectro y pueden incluir carbapenémicos, quinolona, metronidazol y cefalosporina de tercera generación o superiores. También se ha hablado mucho de la terapia con probióticos, pero esto se ha asociado con una mayor mortalidad en pacientes con pancreatitis aguda y no deben utilizarse. Dentro del manejo quirúrgico se debe considerar la colecistectomía para la pancreatitis biliar aguda leve durante la admisión inicial. Los estudios muestran que esto conduce a una disminución de la duración en la hospitalización y en los reingresos relacionados con la vía biliar y no hay diferencia en las complicaciones quirúrgicas en comparación con una colecistectomía tardía. La colangiopancreatografía retrograda endoscópica con esfinterotomía está indicada dentro de las 24 horas en pacientes con pancreatitis aguda asociada a colangitis o los que tengan obstrucción biliar persistente. En ausencia de alguna de estas dos condiciones, la colangiopancreatografía no mejora las tasas de complicaciones o mortalidad en comparación con los tratamientos conservadores. El tratamiento médico suele ser suficiente para la pancreatitis necrotizante. Las indicaciones para la intervención del procedimiento pueden incluir pancreatitis necrosante infectada que tenga una insuficiencia orgánica persistente, obstrucción intestinal en curso o que el dolor sea persistente. Si es posible, la intervención debe retrasarse hasta que las acumulaciones de líquido se bloqueen, generalmente alrededor de las 4 semanas. Se debe considerar el drenaje percutáneo guiado por imagen o el drenaje transluminal endoscópico antes del debridamiento endoscópico directo o quirúrgico, debido a la disminución de las complicaciones a largo plazo. Dentro de las recomendaciones finales, tenemos que no se recomiendan las imágenes de rutina para pacientes con pancreatitis leve. Es un nivel de evidencia C y la opinión de expertos y las guías de consenso sugieren que la tomografía
No cambia el manejo ni los resultados clínicos cuando se usa en casos leves. La tomografía con contraste es la modalidad de imagen preferida en caso de incertidumbres diagnósticas asociados con marcadores clínicos equívocos. Es una evidencia C y es una recomendación de expertos. En comparación con la nutrición parenteral, la nutrición enteral se asocia con hospitalizaciones más cortas, reducción de la mortalidad, disminución de la insuficiencia multiorgánica, de las infecciones y otras complicaciones en pacientes con pancreatitis aguda. Siempre se va a recomendar la alimentación enteral temprana según la tolerancia y el lugar del paciente, y se debe restringir en pacientes que no toleren la vía oral. Es una recomendación tipo A. En ausencia de infecciones, no se recomiendan antibióticos prolongados para la pancreatitis con necrosis pancreática. Es una recomendación tipo B. Y esto se hizo con metaanálisis, con ensayos controlados que sugieren que la profilaxis no se asocia con una disminución significativa de la mortalidad. Y por último, se deben considerar la colecistectomía para la pancreatitis biliar aguda leve durante la hospitalización. Es una recomendación tipo B y los metaanálisis sugieren que la colecistectomía temprana conduce a una reducción significativa de las complicaciones biliares recurrentes y las tasas de reingreso hospitalario en comparación con la colecistectomía tardía. La colecistectomía temprana no mostró aumento en las complicaciones quirúrgicas y una disminución en la duración de la hospitalización. Con esto revisamos rápidamente pancreatitis aguda. Espero que les haya gustado el video.